La danza en el ámbito cristiano es un tema controvertido, con opiniones divididas. Algunos están a favor, mientras que otros se oponen. Sin embargo, es importante que, cuando tratemos temas tan delicados y controversiales, mantengamos la calma y actuemos con discernimiento cristiano, siempre yendo a la palabra de Dios para encontrar respuestas claras y a partir de ahí establecer un criterio bíblico. Ahora bien, con esta actitud, adentrémonos en este tema y comencemos por entender el concepto de danza desde una perspectiva bíblica. La danza era una parte esencial de la vida judía en los tiempos bíblicos. Las danzas tenían lugar tanto en ocasiones sagradas como profanas, aunque es probable que la mente hebrea no las interpretara en estos términos. En el Antiguo Testamento, se emplean 11 vocablos diferentes para describir el acto de danzar, lo que refleja el interés significativo de la cultura hebrea en este tema. Estos términos son machol, danza en círculo; rikud, bailar; machalat, bailar; gil, reír, saltar de alegría; ranan, entonar canciones de alegría; dalag, brincar; parás, saltos de alegría; simcha, alegría, regocijo; gil, reír, danzar; halal, celebrar con danza; y ta'an, reír o gritar con gozo. Cada uno de estos vocablos refleja diferentes formas de movimiento o expresión asociada con la danza en el contexto de celebraciones. El pueblo hebreo desarrolló su propio tipo de danza, asociada principalmente con la adoración. Básicamente se parecía a los modernos gritos religiosos individuales o las procesiones de grupos exuberantes. Estaba caracterizada por 3 cosas. En primer lugar, hombres y mujeres nunca se juntaban, excepto cuando se habían adoptado costumbres paganas. En segundo lugar, la danza generalmente era realizada por mujeres, lideradas por una de ellas, como en el caso de María. En estos momentos, y en otras ocasiones similares, la danza a menudo iba acompañada de un canto antifonal, en el cual los grupos respondían entre sí, creando una dinámica de alabanza y celebración. Leamos en Éxodo capítulo 15, verso 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. También lo encontramos en 1 Samuel capítulo 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. En tercer lugar, la danza en la cultura israelita generalmente se realizaba al aire libre. En ocasiones, los hombres danzaban solos, como se muestra en el caso de David, danzando ante el Arca del Pacto. También se danzaba en grupo, como cuando Israel celebró la victoria sobre los amalecitas, registrado en 1 Samuel capítulo 30, verso 6. En estas danzas, los instrumentos de percusión y otros que generaban sonido eran comúnmente utilizados, ya que desempeñaban un papel importante en acompañar los movimientos de la danza. Ahora, en el Nuevo Testamento, los términos griegos para referirse a la danza significan círculo o fila. Los 2 términos principales utilizados en el Nuevo Testamento son orquesmos y raulos. Orquesmos, de orkeistai, se refiere a bailar o moverse rítmicamente, especialmente en un círculo o en grupo. Este tipo de danza se empleaba generalmente en contextos religiosos o festivos, como una expresión de alegría y alabanza. Los movimientos de danza en círculo indicaban una acción colectiva de adoración. Por otro lado, raulos, aunque menos común, hace referencia a la danza o movimientos en fila o en procesión. Este término refleja una organización y un orden en la danza, en contraste con el movimiento libre en círculo. En el Nuevo Testamento, los términos relacionados con la danza aparecen exclusivamente 5 veces en los Evangelios. Sin embargo, la información sobre la danza es mucho más escasa en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento, donde el tema se aborda de manera más amplia y detallada. Ahora bien, la danza en la Biblia se utilizaba con varios propósitos. El estado de ánimo para la danza era de celebración y alabanza. En primer lugar, las victorias militares se celebraban con danzas. Las victorias militares en la tradición israelita eran celebradas con danzas y cánticos. Las mujeres, en particular, participaban en estas celebraciones, cantando y danzando mientras eran acompañadas por instrumentos musicales. Un ejemplo destacado de esto es cuando María y otras mujeres israelitas cantaron y danzaron para celebrar la victoria sobre el ejército egipcio en el Mar Rojo, como se describe en Éxodo capítulo 15, versos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Otro ejemplo se encuentra en Jueces capítulo 11, verso 34, donde la hija de Jefté salió a recibir a su padre con una danza, celebrando su victoria.
Notemos lo que dice el relato bíblico. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Así, la danza servía como una expresión colectiva de alegría, gratitud y adoración, tanto en el contexto y era acompañada de música y canto. En segundo lugar, las danzas eran tradicionales en las bodas. Las danzas eran una parte importante de las celebraciones tradicionales en la antigua Israel, especialmente en eventos significativos como las bodas. En la cultura de esa época, las danzas no solo eran una forma de entretenimiento, sino también una forma de rendir honor y expresar alegría. En Jueces capítulo 21, versos 1 al 25, encontramos un ejemplo en el que las danzas se relacionan con una ceremonia de elección de esposas. En ese contexto, las jóvenes de las tribus danzaban en una especie de festividad o reunión, y en este caso, se celebró una especie de elección entre ellas como parte de un arreglo para las bodas. En Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 13, las danzas también se mencionan en el contexto de una celebración en honor de la novia. Leamos el relato bíblico. Vuelve, Sulamita, vuelve, vuélvete a nosotros, queremos contemplarte. ¿Y por qué han de contemplar a la Sulamita como en las danzas de los campamentos? Este versículo hace alusión a las danzas que se realizaban en honor de la novia, mostrando cómo la danza era una forma de expresión en momentos de alegría y celebración. Se menciona que la novia es vista de una forma tan encantadora y majestuosa, como si fuera una danza que atrae la atención de todos. En tercer lugar, las danzas en tiempos bíblicos tenían múltiples funciones y se llevaban a cabo en diferentes contextos. En los evangelios de Mateo y Marcos se relata un evento famoso en el que Salomé, la hija de Herodías, danzó ante el rey Herodes y sus invitados. Este baile no fue simplemente una danza tradicional o de entretenimiento, sino que se destacó por su carácter seductor. La danza de Salomé fue tan cautivadora que, según el relato, Herodes, impresionado, le prometió darle cualquier cosa que pidiera, incluso hasta la mitad de su reino. Leamos Marcos capítulo 6, verso 22. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. «Pídeme lo que quieras y te lo daré», dijo el rey a la muchacha. Otro ejemplo es el de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, verso 25, donde se describe una celebración que incluye música y danza. Tras el regreso de un hijo que había estado perdido, la danza aquí simboliza la alegría de la reconciliación y el perdón. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Por último, celebraciones religiosas. En la antigua Israel, la danza tenía una fuerte conexión con la religión y la adoración a Dios. Era una forma de expresar alegría, gratitud y veneración, especialmente en momentos de gran significancia espiritual. La danza no solo era un medio de entretenimiento o diversión, sino una manera de involucrar el cuerpo y el espíritu en la alabanza a Dios. Uno de los momentos más emblemáticos de esta práctica es el relato de David danzando frente al Arca de la Alianza. El rey David danzó con toda su energía y alegría cuando el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue llevada a Jerusalén. David no solo lideró el cortejo que transportaba el arca, sino que también se unió con entusiasmo a la danza, vistiéndose humildemente con un efod, una prenda sencilla, y mostrando su alegría delante de Dios. Leamos en 2 de Samuel capítulo 6, verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Este acto de danza fue un acto de adoración, simbolizando la alegría de la presencia de Dios entre su pueblo. La danza de David era un símbolo de humildad y reverencia, un reconocimiento público de la grandeza de Dios. Sin embargo, este gesto fue interpretado de manera diferente por su esposa Mical, quien lo criticó por su comportamiento irreverente. A pesar de su desaprobación, David respondió que su danza era una manifestación de su amor y devoción a Dios, y no había nada más grande para él que el regocijo en la presencia del Señor. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, en los Salmos resalta la conexión entre danza y alabanza. Los salmos son otra fuente importante que enfatiza cómo la danza se utilizaba como una forma de expresión de adoración a Dios. Leamos el Salmo 149, verso 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Los salmos exhortaban a usar la música y la danza para glorificar a Dios, invitando a los fieles a participar en una adoración dinámica que involucrara tanto el cuerpo como el alma. La danza no era vista como un acto trivial, sino como un medio legítimo para conectar con lo divino y expresar gratitud y gozo. Ahora bien, ¿qué es la danza? La danza es una expresión de adoración, de alegría, de veneración, de expresión colectiva de alegría, gratitud y adoración. La danza
Aunque la danza en Israel estaba profundamente conectada con la adoración al Dios de Israel, también se menciona que otros pueblos de la época usaban la danza como una forma de honrar a sus dioses. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, verso 26, donde los profetas de Baal, durante el desafío con Elías en el Monte Carmelo, danzaban alrededor de su altar para invocar a su Dios. En este contexto, la danza era una práctica religiosa en la que los paganos intentaban atraer la atención de sus dioses, creyendo que las danzas y los gritos de fervor podían provocar la intervención divina. En contraste con la danza de alabanza dirigida a Dios en la tradición israelita, las danzas paganas no estaban necesariamente orientadas hacia la pureza espiritual, sino que eran parte de rituales que a menudo implicaban elementos de cultos y creencias ajenos a la verdadera adoración. Por lo cual, la danza tiene un lugar prominente en el Antiguo Testamento como expresión de adoración y celebración. Ahora bien, el comienzo de la Iglesia cristiana en el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo marcó una nueva era en la adoración y en las prácticas espirituales, pero es importante observar si los primeros cristianos empleaban la danza como parte de su adoración. A diferencia de la tradición del Antiguo Testamento, donde la danza era una práctica común de alabanza a Dios, en el Nuevo Testamento no hay evidencia directa de que los primeros cristianos incorporaran la danza en su adoración de manera explícita o sistemática. Esto se debe, en parte, a que el enfoque en la adoración cristiana temprana estaba más centrado en la oración, lectura de las Escrituras, bautismo y la Cena del Señor y la evangelización, como indica el libro de los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo consigo un cambio radical en la forma en que los creyentes adoraban a Dios. La adoración cristiana temprana se caracterizó por una profunda conexión espiritual con el Espíritu Santo, el cual guiaba las oraciones, el entendimiento de las Escrituras y la unidad de la Iglesia. Los primeros cristianos se reunían para orar, compartir la comunión y escuchar las enseñanzas de los apóstoles, pero no hay una mención significativa de la danza como una forma central de expresión de adoración en este período. Un historiador que ha abordado el tema de la relación entre las primeras comunidades cristianas y el judaísmo es Ed Parish Sanders, un estudioso destacado de la historia del cristianismo y el judaísmo del Segundo Templo. En su obra más influyente, Paul and Palestinian Judaism, Sanders analiza cómo las primeras comunidades cristianas, muchas de las cuales eran judías o influenciadas por el judaísmo, adoptaron ciertas prácticas y creencias judías. Otro historiador relevante sería Bruce Malina, un antropólogo y exegeta del Nuevo Testamento, que en sus estudios, como en The New Testament World, Insights from Cultural Anthropology, aborda cómo las prácticas de las primeras comunidades cristianas estaban influidas por las tradiciones judías, aunque éstas no necesariamente incluían las danzas religiosas. Aunque no se centra específicamente en las danzas, estos autores ofrecen un contexto importante sobre la relación y las diferencias entre las tradiciones judías y las prácticas emergentes del cristianismo primitivo. Ahora bien, cuando el cristianismo comenzó a expandirse más allá de sus fronteras iniciales y llegó al mundo grecorromano. En las culturas grecorromanas, las danzas eran frecuentemente asociadas con festivales en honor a los dioses, como las celebraciones dedicadas a Dionisio, Baco, en Grecia y Roma. Estas danzas solían ser acompañadas de música, cantos y, en muchos casos, rituales de carácter extático o de éxtasis religioso. También eran comunes en eventos como banquetes, teatro y otras festividades públicas. La danza, a menudo, no solo tenía una función recreativa, sino que también se consideraba una forma de conexión espiritual con los dioses o de expresión de la diversión desenfrenada. Un historiador que ha estudiado la relación entre el cristianismo y las danzas paganas es Peter Brown, quien en su obra The World of Late Antiquity explica cómo las celebraciones paganas, que incluían danzas rituales, eran vistas como una de las grandes barreras entre el paganismo y el cristianismo en expansión. Según Brown, las celebraciones paganas, con sus danzas rituales y festividades, representaban para muchos cristianos una de las grandes barreras entre la vida religiosa pagana y la nueva vida cristiana, que se esforzaba por evitar tales prácticas consideradas inmorales o excesivamente mundanas. Este pasaje destaca cómo las danzas paganas fueron percibidas negativamente por los primeros cristianos, quienes las veían como una manifestación de la inmoralidad y la diversión mundana, ajena a la nueva vida espiritual que promovía el cristianismo. Ahora bien, es importante aclarar que en la tradición judía, la danza era considerada una expresión importante en la adoración a Dios y se transmitía de generación en generación, especialmente en festividades y rituales religiosos. Sin embargo, en el caso de los cristianos convertidos del paganismo, estos ya practicaban las danzas paganas como parte de sus costumbres culturales, las cuales formaban parte de las celebraciones y rituales dedicados a los dioses del mundo grecorromano. Los padres de la Iglesia, en su mayoría,
tenían una actitud crítica hacia las danzas y otras formas de entretenimiento que consideraban inapropiadas o inmorales para los cristianos. Clemente de Alejandría fue muy crítico con las prácticas paganas que incluían música, danzas y otros entretenimientos. En uno de sus escritos, Stromata dijo: «Quienes se estremecen al son de las flautas, de las arpas, de los coros, de las danzas, de las castañuelas de los egipcios, o al son de las diversiones de este estilo, aturdidos al ritmo de címbalos y tambores y ensordecidos por los instrumentos del error, se volverán totalmente insensatos, desordenados e ineptos». Por otro lado, Orígenes fue otro padre de la Iglesia que se opuso a las danzas, especialmente en el contexto de las mujeres, las cuales debía rescatarse de la vida inmoral. Él dijo: «Nosotros rescatamos a las mujeres de una vida de inmoralidad y las libramos de todos los malos deseos, de los teatros, las danzas y las falsas creencias». En general, estos escritos reflejan cómo los padres de la Iglesia veían las danzas como parte de las prácticas mundanas o paganas, y no como una expresión adecuada en el contexto de la vida cristiana. Este rechazo de las danzas refleja la postura de muchos líderes cristianos primitivos sobre la separación entre el cristianismo y las costumbres del mundo pagano. A partir de la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, la danza comenzó a ser vista con desconfianza debido a sus fuertes vínculos con las prácticas paganas. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante, especialmente durante la Edad Media, prevaleció una visión ascética y monástica que consideraba que la danza podía ser un obstáculo para la devoción y la pureza espiritual. Las expresiones festivas de danza se restringían a eventos populares y se alejaban del ámbito eclesiástico, ya que se percibían como distractores del enfoque en la oración y la vida espiritual. Peter Brown, un historiador especializado en el cristianismo tardío, quien explica en su obra El mundo de la antigüedad tardía, cómo la Iglesia cristiana vio las prácticas paganas, incluidas las danzas, con escepticismo después de la legalización del cristianismo. Con la adopción oficial del cristianismo en el Imperio Romano, las costumbres paganas, como las danzas, fueron cada vez más marginadas, ya que se las asociaba con rituales de adoración a dioses paganos. En la Edad Media, la visión ascética prevaleció y la danza fue vista con recelo, siendo relegada a eventos festivos fuera del contexto litúrgico. La Reforma Protestante y el rechazo de la danza. La Reforma Protestante, siglo XVI, trajo consigo un énfasis en la simplicidad en la adoración. Juan Calvino y Martín Lutero, aunque con enfoques diferentes, compartían una visión crítica hacia la danza en la liturgia. Calvino, influenciado por su teología puritana, sostenía que las expresiones físicas como la danza podían desviar la atención de la palabra y los sacramentos. En su visión, la adoración debía centrarse en la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Ahora bien, durante la Edad Media, la Iglesia dominada por el catolicismo, influenciada por el ascetismo monástico y el énfasis en el celibato, adoptó una postura crítica hacia las actividades que se consideraban distracciones de la vida espiritual. La danza, asociada con celebraciones paganas y a menudo vinculada con el placer corporal y los excesos, era vista como incompatible con la pureza cristiana. Esta visión fue sostenida por muchas figuras religiosas prominentes de la época, que favorecían la austeridad y la renuncia a los placeres del mundo en favor de una vida dedicada a Dios. Por lo tanto, las danzas se consideraban un reflejo de los deseos mundanos y se alejaban de la disciplina monástica que promovía la concentración en la oración, el estudio y la penitencia. El teólogo Jean Leclerc, quien es conocido por su estudio de la vida monástica medieval, en su obra El amor al saber y el deseo de Dios, explica cómo la espiritualidad medieval, influenciada por el monaquismo y el celibato, veía las actividades que distraían de la devoción y la pureza espiritual con gran recelo. La vida monástica medieval se construyó sobre la renuncia al mundo y todo lo que evocaba placer, goce o distracción se consideraba un obstáculo para el deseo de Dios. Las danzas, al igual que otras formas de entretenimiento, fueron vistas como manifestaciones de los placeres mundanos y, por lo tanto, asociadas con el pecado. Esta cita refleja cómo, en la Edad Media, la vida monástica influenció la visión de la Iglesia sobre la danza y otras formas de ocio, viéndolas como actividades contrarias a la devoción cristiana y como distracciones que alejaban a los fieles del camino hacia la pureza espiritual. En los primeros tiempos del protestantismo, durante la Reforma del siglo XVI, la danza fue generalmente rechazada o desalentada en la adoración pública. Esto se debió principalmente a las influencias teológicas y litúrgicas de los líderes reformistas, como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes buscaban purificar la Iglesia de lo que consideraban prácticas paganas o demasiado centradas en lo sensorial. Durante la Reforma Protestante,
Los teólogos reformistas hicieron énfasis en una adoración más centrada en la palabra de Dios y en la simplicidad. Ahora bien, el movimiento pentecostal del siglo XX fue clave en la revalorización de la danza como expresión de la adoración cristiana. En las iglesias pentecostales, la danza fue vista como una respuesta espontánea a la obra del Espíritu Santo. Se cree que cuando el Espíritu Santo se mueve en el corazón de un creyente, el cuerpo responde con expresiones físicas, incluida la danza. El teólogo Harold Hunter, en su obra Pentecostal Spirituality, explica que la danza en el espíritu es una forma de permitir que el cuerpo participe completamente en la experiencia espiritual. Al mover el cuerpo bajo la influencia del espíritu, los creyentes comunican su sumisión a la voluntad divina. Numerosos testimonios de adoradores pentecostales destacan momentos en los que la danza en el espíritu se convierte en una forma de liberación, sanación y consagración. En estos contextos, la danza no es solo un acto estético, sino una experiencia de transformación espiritual. La danza en el espíritu se considera una expresión de la libertad del creyente, un modo de participar activamente en la obra de Dios. Según la teología pentecostal, cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, éste puede experimentar momentos de intensa adoración, que se manifiestan en movimientos corporales como la danza. El teólogo pentecostal James Douglas Grant Dunn argumenta que la danza, al igual que otros dones del Espíritu, permite que el creyente se exprese libremente en la adoración, sin restricciones. La adoración, en su forma más pura, implica una entrega completa del ser, incluido el cuerpo, escribe Dunn. La danza en la tradición pentecostal tiene sus raíces en las escrituras bíblicas y en la herencia judía. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, usaba la danza como una forma de expresar su alegría y agradecimiento a Dios, como se ve en momentos de victoria y liberación, donde Miriam y las mujeres de Israel danzan después de la liberación del pueblo de Egipto. En el contexto pentecostal, esta idea de la danza como una respuesta alegre y agradecida a Dios se ha renovado y reinterpretado. En las iglesias pentecostales, la danza es vista como una forma legítima de alabanza, ya que involucra el cuerpo entero en la adoración. El concepto bíblico de que todo lo que respira alabe al Señor se aplica aquí, destacando que no solo las palabras o los instrumentos musicales son formas de adoración, sino también el cuerpo humano. Los creyentes participan en la danza como una forma de expresar su gozo y gratitud por la salvación y las bendiciones de Dios. En algunas congregaciones, la danza se realiza en momentos especiales de adoración, acompañada de música de alabanza, donde los fieles se mueven espontáneamente, a menudo con los brazos levantados o girando, reflejando una sensación de libertad y de conexión con el Espíritu Santo. En pentecostalismo, el cuerpo humano, afirman, es un tema central en la teología cristiana, ya que se considera templo del Espíritu Santo. Así, la danza cristiana se ve como una forma de rendir honor a Dios con el cuerpo, entendiendo que nuestras acciones físicas pueden ser una extensión de nuestra devoción espiritual. En la actualidad, la danza cristiana se ha integrado en muchas iglesias, especialmente dentro de las comunidades carismáticas y pentecostales. El uso de la danza durante la adoración contemporánea ha ganado popularidad, y muchas iglesias cuentan con grupos de danza que participan activamente en la liturgia. Evidentemente, esta práctica ha sido rechazada por los teólogos reformados y cesacionistas, quienes la han considerado como una forma de superficialidad y emocionalismo. Algunos teólogos, como John Piper, sostienen que la danza puede ser una distracción en la adoración. Piper argumenta que el peligro de la danza es que puede convertirse en un acto de vanidad, desviando la atención del adorador hacia sí mismo en lugar de hacia Dios. Por otro lado, teólogos como Alistair McGrath sostienen que la danza puede ser vista como una manifestación cultural y no necesariamente como una expresión espiritual genuina. Es importante señalar que la aceptación de la danza en algunas iglesias ha estado fuertemente influenciada por las culturas locales y las tradiciones regionales, lo que ha dado lugar a una variedad de estilos de danza dentro de la iglesia. En ciertos países africanos y latinoamericanos, la danza se ha integrado profundamente en la liturgia cristiana, convirtiéndose en una expresión cultural común en los servicios de adoración. Por ejemplo, en ciertas comunidades, géneros musicales como el reggaetón, la salsa, la cumbia e incluso la música electrónica han sido incorporados en las danzas litúrgicas. No obstante, esta integración de estilos musicales y danzas populares ha generado inquietud, ya que se ha desviado de la adoración espiritual, llegando a lo que algunos consideran como libertinaje, perdiendo así el enfoque en el respeto y la reverencia hacia Dios. Antes de finalizar, me gustaría compartir mi humilde apreciación. Soy pentecostal, pero de una corriente ortodoxa, y creo en la danza en el espíritu porque he sido testigo de ello con mis propios ojos. A continuación, presento algunas razones respecto a la danza para que tú puedas tomar una decisión informada.
En primer lugar, la adoración y la alabanza son mucho más que una danza. Este punto enfatiza que la verdadera adoración y alabanza no se limitan a una acción física como la danza. La adoración abarca muchos aspectos del corazón y la vida cristiana, como la oración, la meditación en la palabra de Dios y el vivir conforme a su voluntad. La danza es solo una de las formas de expresar esa adoración, pero no es la única ni la más importante. En segundo lugar, no se debe obligar a nadie a practicarla. Aquí se resalta la importancia de la libertad en la adoración. Nadie debería sentirse presionado a participar en la danza si no lo desea o no se siente cómodo con ello. La adoración debe ser una expresión voluntaria del corazón, guiado por el Espíritu Santo, no algo que se imponga. En tercer lugar, si una iglesia la practica, debe hacerlo para la gloria de Dios. La danza, cuando se realiza en el contexto de la iglesia, debe tener como objetivo principal honrar y glorificar a Dios. No debe ser una forma de llamar la atención o de exhibir destrezas humanas, sino que debe ser un medio para rendir homenaje a la grandeza de Dios. En cuarto lugar, debido a que es un tema no completamente claro, nadie debe sentirse obligado a hacerlo ni a dejar de hacerlo. Este punto menciona que, debido a que la danza en la iglesia no es un mandato explícito ni universalmente aceptado en todas las tradiciones cristianas, no se debe imponer como algo obligatorio ni tampoco como algo que, si no se hace, sea considerado incorrecto. Cada persona y cada iglesia puede tener su propia convicción al respecto. En quinto lugar, es importante tener cuidado para que las prácticas no se vean como mundanas. Aquí se habla de la necesidad de ser cautelosos con la manera en que se lleva a cabo la danza en la iglesia. Si la danza no se hace con el propósito de adorar a Dios, sino que se convierte en una mera performance o se asemeja a las prácticas del mundo secular, pierde su valor espiritual. Es decir, debe mantenerse en un contexto sagrado y distinto de lo mundano. En sexto lugar, se debe evitar caer en una adoración superficial. Finalmente, este punto alerta sobre el riesgo de que la danza, o cualquier otra forma de adoración, se convierta en algo superficial, es decir, que se haga sin un corazón genuino o sin una verdadera conexión con Dios. La adoración debe ser profunda y sincera, no solo una práctica externa. En resumen, la danza en la iglesia, aunque válida y hermosa cuando se hace de manera sincera, debe ser practicada con discernimiento y siempre con el objetivo de glorificar a Dios, sin caer en la obligación, el show o lo superficial. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que la información te haya sido de gran ayuda y que haya aclarado tus dudas. Recuerda que la adoración no se limita a lo que hacemos por fuera, sino que realmente proviene de lo más profundo de nuestro corazón. Es una expresión interna de nuestro amor y devoción hacia Dios, que se refleja en nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.